El centenario de la Constitución del 5 de febrero de 1917, que por cierto no está vigente sino hasta el siguiente 1 de mayo, debe ser fundamentalmente un momento de reflexión para muchos mexicanos. Hoy se habla con mucha insistencia en la necesidad de una nueva Constitución, como si la Constitución de 1917 se hubiera agotado en estos 100 años y tuviéramos que pensar en una totalmente nueva. El debate ha sido muy policromático entre aquellos que defienden a capa y espada que la Constitución permanezca, aquellos que creen que permanezca con cambios importantes y aquellos que creen que se necesita una nueva Constitución, una Constitución no solamente reformada, sino reformadora. Yo me encuentro entre aquellos que piensan que la Constitución del 17 requiere significativamente de cambios en algunos de sus artículos, pero creo que no es el momento más adecuado como para plantear un nuevo Congreso Constituyente, para debatir, seguramente proyectar y someter a la consideración del pueblo una nueva Constitución para México. Pero además, yo creo que antes de pensar en una nueva Constitución, tenemos que pensar en por qué la Constitución de 1917 no se ha cumplido. Si nosotros reflexionamos y leemos con cuidado la Constitución del 17, y si hubiéramos seguido los postulados de la Constitución original y aún de la Constitución un poco sujeta a un proceso inflacionario, ya que al día de hoy suma 686 reformas en 229 decretos. Aún así, aún la Constitución un poco deformada de la versión original de 1917, si la leemos, proyecta un país muy distinto del que tenemos hoy en día. Lo que proyecta es un país progresista, con una clase media fuerte, con un campo poderoso, una agricultura creciente, agricultores que viven con dignidad, obreros que tienen un salario mínimo digno y decoroso, suficiente para mantener a sus familias. Ese no es el México de 55 millones de pobres que estamos viviendo el día de hoy. Y no es la Constitución la causante de eso. Las letras de la Constitución, los artículos de la Constitución plantean un México totalmente diferente de la realidad. Nuestro México no se parece a lo que dice la Constitución de 1917. De manera que tenemos que pensar, primero, ¿por qué no se ha cumplido esta? Y una vez que sepamos con claridad las causas que provocan este impedimento, entonces sí pensemos en una Constitución profundamente reformada, como creo yo, o una nueva Constitución. Y yo creo que el problema no es solamente del gobierno. Ciertamente el gobierno debe cambiar. Debe cambiar siendo un gobierno con actitudes siempre honestas, con rendición de cuentas, honesto, honorable, que imparte la justicia adecuadamente. Tiene que modelar el nuevo gobierno que aspiramos a la sociedad. Pero también es un gran reto para los gobernados. No hay ningún sistema constitucional y judicial que funcione cuando se tiene que aplicar la ley a fuerzas. La aplicación coactiva de la ley debe reservarse a una minoría. De manera que debemos los mexicanos cumplir voluntariamente con la ley, no coactivamente con la ley. Y para eso hay que estar convencidos que la ley es un instrumento que nos permite vivir bien, hacer justicia, promover la paz. Yo pienso que en muchos mexicanos todavía existe la creencia de que la ley es ilegítima y de que la ley es injusta. Y si leemos el texto de las leyes, no parece eso, parece llevarnos a otro camino. De manera que yo creo que el cambio profundo que necesita México no es de la Constitución, es de la forma de pensar. Es un cambio cultural, es un cambio en cuanto al respeto que nos debemos nosotros mismos como mexicanos, que respetemos a los demás y que respetemos las obras y las instituciones de la colectividad. Eso implica un cambio en nuestra forma de pensar. Y no lo hemos hecho. Y no lo veremos quizás en unas 2 generaciones. Eso si empezamos ahora.
si nos tragamos esta píldora que es muy amarga de este diagnóstico, pero si somos capaces de asumirlas con valentía, con vigor, con entusiasmo y echar a México para adelante.